¿Alguien de pronto tiene un concepto de integridad? ¿Qué es integridad? Muy bien, hacer lo que se debe hacer sin que nadie me esté mirando, y por acá dijeron todos los valores reunidos en una sola palabra. Las dos expresiones o definiciones que han dado son muy buenas y muy acertadas con lo que vamos a ver hoy. Antes de empezar, quiero que veamos unos videos, unos cortos videitos que tal vez usted ya ha visto. Uno, usted lo ha visto en un comercial de televisión, estoy segura que se va a acordar. Una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar, que habla con la verdad, se respeta a sí misma y a los demás. Comunica claramente sus intenciones sin engañar y cuando promete algo, lo cumple. Presentándose la oportunidad, nunca tomará algo que no le pertenece. Respeta la confidencialidad y no genera rumores de nadie. Admite sus errores y acepta las consecuencias. Trabaja las horas que le corresponden sin tratar de engañar a nadie. Recuerda que una persona íntegra tiene más oportunidades y es reconocida siempre. Dos videos muy cortitos que hablan acerca de la integridad. Y eso es lo que hoy quiero traer para la enseñanza. Todo lo que tiene que ver, o más bien, el título es Liderando con Integridad. Cuando uno habla de liderar, muchos van a decir, no, pues es que yo no soy líder de nada, ni siquiera de la Junta de Acción Comunal, ni nada de esas cosas, ¿no? Pero quiero decirle que todos somos líderes de alguna u otra manera. Todos tenemos la capacidad de influenciar o de influir en alguien, ¿sí? Las que son mamás, ¿a quién lideran ustedes? A sus hijos. Los que sirven en la iglesia lideran a la congregación en general. Los que son padres también lideran a sus hijos, y los que son esposos, ¿a quién lideran? También lideran a sus esposas, ¿sí? Siempre van a la cabeza, siempre en el lugar donde usted vaya, usted va a encontrar liderazgo en alguien o en alguna persona, y estoy segura que todos de alguna manera desarrollamos un liderazgo, ¿sí? Algunos tenemos amigos, y a veces cuando, no sé si les ha pasado, pero cuando ustedes tienen sus amigos, siempre recurren a usted a un consejo. Y usted de pronto dice, ay, yo en la iglesia no hago nada o no estoy haciendo nada. Pues resulta que mis amigos recurren a mí cuando necesitan un consejo, pues usted ahí está siendo líder, está liderando. Cuando se habla de esta posición, se habla de una persona que puede ser de influencia para alguien, pero quiero decirle algo, un líder sin integridad será un líder sin credibilidad. Y si es así, una persona sin credibilidad y sin integridad no puede servir de una buena influencia ni de impacto, ni en la sociedad ni en el lugar donde estamos. ¿A dónde creen ustedes que se forja la integridad? ¿En dónde? Quiero mostrarles un texto por el cual el Señor hablaba mucho a mi corazón, de cómo el Señor empieza a trabajar en nuestras vidas. Y hoy que escuchaba un poco la dirección y hablaban acerca de Sansón y todo esto, siempre que veo la historia de Sansón, me da mucha tristeza ver a un Sansón que dice la palabra que el Espíritu Santo se fue de él, se apartó de él, y lo peor de todo es que Sansón no se dio cuenta en qué momento se apartó. Dalila no fue la primera mujer en la que se fijó Sansón, es la más prominente en la escritura. Pero resulta que Sansón ya hacía mucho rato había torcido su corazón yendo detrás de mujeres que no amaban a Dios, ¿sí? Que no tenían nada en su corazón hacia Dios. Y yo creo que hoy la dirección, mi hermano y mi hermana, también es un llamado no solo para nosotros, sino también para los jóvenes y jovencitas que están acá, que nos escuchan. A veces nosotros somos especialistas en correr nuestras estacas, como lo hizo Lot cuando se le dio la oportunidad de escoger un buen terreno. ¿Recuerdan lo que hizo Lot? Dice que él empezó a correr sus carpas. ¿Hacia dónde? Hacia Sodoma.
¿Y sabe qué significa eso? El mundo. Y muchos de nuestros jóvenes empiezan a correr sus carpas hacia el mundo. Y yo creo que hoy, desde un comienzo, el Señor nos está empezando a hablar a nuestro corazón. Dice el Salmo, y quiero que lo miremos, capítulo 101, versículo 2, un salmo de David. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré, ¿en dónde? En medio de mi casa. ¿Quiénes son los que mejor le conocen a usted? Los de su casa. ¿Quiénes son los que en algún momento podrían determinar si usted está dando frutos de salvación o no? Lamento decirle, mi amado hermano y hermana, que son los de su casa. Ellos saben y ellos conocen y nos conocen también, que saben si nosotros realmente estamos haciendo lo correcto o no estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Dice el salmista, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Quiero leérselos en la versión Nueva Traducción Viviente. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. Cuando vendrás a ayudarme, viviré con integridad en mi propio hogar, dice la palabra. Viviré con integridad en mi propio hogar. Salomón describía esto como lo describió en el Proverbio 23, capítulo 23, versículo 7, donde dice, ¿cuál es su pensamiento? Así tal cual es él. Así tal cual es él. Mire, mi hermano y mi hermana, para ser un líder verdadero y un líder genuino en los lugares donde el Señor nos coloque, tenemos que empezar en nuestro hogar. Y creo que si el Señor nos está hablando, que es lo que tengo la plena seguridad en mi corazón, es que muchos de nosotros realmente no estamos viviendo una vida de integridad, ni siquiera en nuestra propia casa. Dios nos está llamando a ejercer ese primer ministerio, y el primer ministerio usted no lo tiene en la iglesia. Ese primer ministerio usted lo ejerce de puertas para adentro de su casa, en su hogar. Y me preguntaba, y yo creo que el Señor también me lo preguntaba a mí mientras preparaba la enseñanza, es si yo estoy siendo buen ejemplo para los demás. Y yo quisiera que usted hoy empezara preguntándose eso. ¿Será que estoy siendo buen ejemplo para los demás? ¿Será que yo puedo ser un buen ejemplo para mis amigos y mis amigas y decirles, mira, yo estoy siguiendo al Señor, estoy haciendo lo correcto, estoy guardándome para Dios, entonces yo puedo ser un buen ejemplo tal vez para ti? Me gustaba mucho lo que decía Pablo, porque Pablo decía que lo imitaran a él así como él imitaba a Cristo. Y creo que si Pablo decía eso era porque su vida realmente se estaba esforzando al máximo para hacer una vida que agradaba al Señor. Yo creo y estoy segura que Pablo lo hacía así. Y quiero decirle las palabras como dijo algún predicador, y es que muchas personas escuchan nuestras palabras, pero siguen nuestras huellas. Nosotros podemos enseñarle, y padres que están acá, ustedes pueden enseñarles a sus hijos con sus palabras un ejemplo piadoso de vida, pero si ellos no lo ven reflejado en su vida, pues ellos no van a seguir sus palabras. Ellos van a seguir lo que están viendo que usted está haciendo. Ellos van a seguir sus acciones. Ellos van a seguir sus huellas. Y creo que en ocasiones nosotros olvidamos eso. Nosotros a veces somos muy buenos para presentar fachadas, para presentar cosas en nuestra vida que agradan a los demás, que creemos que los demás lo están viendo con agrado y creemos que lo estamos haciendo bien. Pero cuando vamos y nos examinamos a la luz de la palabra y a la luz de Jesús, nos vamos a dar cuenta, mi hermano y mi hermana, que no estamos haciendo las cosas correctas. Y así como decía el video con el que iniciamos ahorita, decía que o eres correcto o eres corrupto. Si lo que nosotros hacemos lo estamos haciendo bien a la luz de Dios, pues estamos siendo correctos. Pero si lo estamos haciendo a la luz de nuestros propios pensamientos, en muchas ocasiones vamos a hacer las cosas de manera corrupta. ¿Sabe qué es la corrupción? Cuando usted habla de la corrupción, yo me imagino, no sé si a usted le pasa, pero cuando a mí me dicen esa palabra corrupción, ¿saben qué es lo primero que se me viene a la cabeza? ¿Qué? Sí, los políticos. Los políticos. Entonces usted piensa en corrupción y usted inmediatamente dice la política.
el Estado, el gobierno, bueno, lo que usted quiera llamarlo, el presidente, los senadores, como usted quiere. Pero resulta que nosotros en nuestra propia casa estamos a veces siendo corruptos. ¿Y sabe qué es la corrupción? La corrupción encontré que es la alteración de la integridad, de una virtud o de un principio moral. La corrupción es la alteración de la integridad o de un valor o de un principio moral. Eso es corrupción. Por eso cuando veía este video decía, no, sí, de verdad, a veces nosotros podemos llegar a portarnos como personas corruptas y la corrupción solamente la dejamos como aislada, como si fuera un tema político. Pero resulta que eso ha permeado nuestro corazón y nuestra vida y nos ha permeado a nosotros muchas veces en nuestra espiritualidad y en la manera como nosotros estamos llevando nuestro cristianismo. Cuando nosotros caminamos en integridad, mis amados hermanos, ocurre algo. Y es que lo que hablamos coincide con lo que hacemos. Pregúntese hoy usted, ¿será que lo que yo estoy hablando coincide con lo que yo estoy practicando? ¿Será que lo que yo estoy hablando realmente compagina con lo que yo estoy haciendo? Testimonios hay muchos, ¿sabe? Siempre recuerdo que hay personas que no quieren asistir a una iglesia cristiana por los testimonios que han visto, por pastores que se han dejado corromper, por líderes que no han mostrado el amor de Jesús a los demás, sino que por el contrario han buscado tal vez su orgullo, han buscado posiciones muchas veces en las iglesias por su orgullo y su altivez, y esto ha dañado el corazón de otras personas. Esta semana tenía la oportunidad de hablar con alguien y me decía que salió corriendo de una iglesia porque uno de sus líderes lo decepcionó y bueno, sé que no hay que poner la vista en el líder, pero sé que como líderes somos responsables delante de Dios del testimonio que nosotros damos a otras personas. Mi amado hermano, usted es responsable del testimonio que usted está dando en su propia casa. Porque es curioso que a veces nuestros testimonios afuera no coinciden y como que no encajan con los testimonios de la casa. Es curioso. Usted habla de alguien y entonces dice, uy, ese hermanito, uy, esa hermanita, es una bendición. Eso usted nunca le escucha decir, vea, ni una mala palabra. Eso es puro paz y amor. Pero resulta que en la casa no es tan solo paz y amor. Y en la casa muchas veces somos totalmente diferentes a como realmente nosotros nos mostramos a los demás. Cuando nosotros estamos siendo buenos ejemplos, mis amados hermanos, para los demás, nuestras acciones tienen que coincidir con lo que nosotros predicamos. Tienen que coincidir. Primera de Pedro 2:21, vamos a ver este texto, habla del mejor de los ejemplos. El mejor ejemplo fue Jesús. Y Él nos dejó ejemplo a nosotros para que nosotros sigamos sus pisadas. Miren lo que dice. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esto también, digamos que desvirtúa lo que muchos piensan, que cuando entran a los caminos del Señor, todo mi hermano y mi hermana le va a salir a pedir de boca. En ocasiones tendremos que sufrir y sufrir mucho. ¿Por qué? Porque dice que el Señor también padeció y nosotros aquí estamos llamados aún a seguir su ejemplo y a seguir sus pisadas, y en ocasiones esas pisadas van a tener que ver con el dolor, con la tristeza, con la decepción muchas veces. Debemos seguir las pisadas de Jesús. Me preguntó mi hermano y mi hermana si piense por un momento si estando en la casa de David, Jesús viniera a visitar a David, ¿qué se encontraría? ¿Qué se hubiera encontrado en la casa de David? No sé si cuando el Señor vendría, tal vez David correría rapidito a esconder el vino, porque el Señor llegó a la casa. O de pronto correría rapidito a ir a cambiar el dial de la radio porque estaba en pleno reggaetón, pero llegó el Señor Jesús y esto hay que evangelizar este hogar. O piense por un momento si quizás cuando llegó a su casa cambió totalmente su manera de hablar porque no quería que Jesús quizás escuchara sus malas conversaciones que de pronto no edificaban. Y le digo esto, mi hermano y mi hermana, porque no sé si usted recuerda la obra de teatro que presentábamos hace ¿cuánto?
bueno, no recuerdo hace cuántos meses, de la familia que llega el pastor, donde se muestran hacia afuera que son divinos y no rompen un plato, pero el esposo insultaba a la esposa, la maltrataba a sus hijos, pero cuando llegaba el pastor, pues todo era extremadamente tranquilo. Y sabe, a veces creo que nosotros en nuestra vida manejamos dos imágenes, una para el mundo y otra en el interior de nuestros hogares. Tal vez si Jesús hubiera venido a la casa de David sin avisarle, no sé si David hubiera encontrado su Biblia a tiempo, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces usted corre a buscar la Biblia porque no la encuentra. ¿Y sabe por qué no la encuentra? Pues porque no la lee entre semana. Y se le embolató desde el domingo que vino a la iglesia y vuelve y la busca al domingo siguiente que va a ir a la iglesia de nuevo. Sin embargo, nosotros decimos que somos buenos cristianos. Y sin embargo, nosotros creemos y nos metemos el cuento, mi hermano, a nosotros mismos de que estamos viviendo una vida como a Dios le agrada. Y quiero decirle que la integridad siempre va a traer bendición. Cuando usted es una persona íntegra, si los demás no valoren su integridad, usted no está llamado para agradar a los demás. Usted está llamado para agradar al Señor. Y en ese agradar al Señor, Dios le dará gracia con la gente, porque Dios es así. Cuando usted anda bien con el Señor, Dios lo llena de gracia para el lugar donde usted esté, para el trabajo donde usted está, en el lugar donde Dios le ponga. Y si usted tiene problemas, usted está tan pegado del Señor que usted dice: Señor, así yo esté pasando problemas, así esté viviendo necesidades, así abra la nevera y parezca nevera de universitario, solo agua y luz, yo sigo creyendo, Señor, que tú estás haciendo algo. Yo sigo creyendo, Señor, que confío en ti, que tú me vas a sacar adelante de esta situación y yo voy a seguir sirviéndote y confiando en ti. Y creo que lo que estoy viviendo es porque tienes un propósito para mí. Pero para entender esto, mi hermano y mi hermana, se necesita que usted desempolve la Escritura. Se necesita que usted entienda y que usted y yo entendamos, mi amado hermano y hermana, que Dios necesita hombres y mujeres que realmente estén todos los días en la presencia del Señor. Hablábamos esta mañana en el discipulado recordando un texto de Juan 3 y creo que todos nos sabemos ese versículo que todos nos hemos memorizado, que es el verso 16. No sé si no lo memorizamos porque entendemos realmente lo que es o la connotación de ese versículo o por costumbre, porque es el versículo que más se pega a lo que necesitamos, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, y decimos: sí, amén, Dios ama al mundo tanto que entregó su vida por mí. Lea los textos siguientes y lea los versículos siguientes que también hablan que si nosotros no conocemos al Señor, pues nosotros podemos ir a condenación. No se trata de hacer una oración de fe, se trata de que ¿en dónde está la vida eterna? Les recordaba esta mañana en el discipulado. ¿Cuál es la vida eterna? Preguntaban alguna vez. ¿Y cuál fue la respuesta que dio el Señor? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Nuestra vida eterna es conocer a Jesús, no es distinguirlo, no es no tenerlo como un Dios personal. Y si nosotros no lo tenemos como un Dios personal, mi hermano y mi hermana, lamento decirle que estamos perdiendo nuestro tiempo, porque no estamos conociendo a Dios, porque no estamos conociendo al Dios que se quiere mostrar a nosotros de una manera personal e íntima. A veces conocemos al Dios de otros. A veces conocemos al Dios y nos relatan los abuelos, quienes de pronto tuvieron el privilegio de tener unos abuelos cristianos que fueron los que les empezaron a compartir del Evangelio, y muchos saben que es así, que conocían al Dios de sus abuelos, pero no conocían al Dios suyo, personal, porque no lo conocían, y muchos aún no lo conocen. Estamos alejados de Él. No queremos entender sus mandamientos, no queremos ahondar en la Escritura, no queremos entender que el Señor está pidiendo de nosotros que seamos personas íntegras, que demos un buen testimonio a los de afuera, que podamos ganar con nuestros testimonios a otros. Mi hermano y hermana, hay países donde no se puede hablar del Evangelio ni se reúnen como nosotros. Si se reunieran así, los mataban, nos mataban. Y muchos tienen que ir a otros lugares en su llamado misionero a predicar el Evangelio. ¿Y sabe cómo lo predican? Con sus vidas. Muchos duran años para ganarse una persona, porque no pueden predicar el Evangelio como nosotros. Y nosotros que podemos, no lo hacemos. No lo hacemos.
porque no nos importa lo que pase con los demás. Ni siquiera nos importa lo que pase en nuestra propia casa. Por eso nuestra vida sigue siendo igual. Muchas veces escuchamos y decimos sí, amén, y estamos en el sermón y yo veo a veces a muchas personas, yo quisiera pensar que los que me asienten con la cabeza realmente lo lleven a la acción. Que nosotros realmente digamos amén, pero que realmente estemos viviendo lo que estamos escuchando y lo que dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 1 en los versos 22 en adelante habla acerca del ser oidor de la palabra, y recuerden que hace 8 días hablamos en una parte de la predicación acerca de esto y decíamos que no se trata solo de escuchar la palabra, se trata de ¿qué? De ejecutarla. ¿Sabe por qué me doy cuenta que en muchas ocasiones esa palabra no es llevada a la acción, mi hermano y mi hermana? Ni siquiera nos acordamos de lo que se predicó ni hace 8 días, mucho menos hace 15 días. Y por ejemplo, el sermón que predicó el pastor invitado que trajimos hace un tiempo, hablaba acerca del servicio. Y yo a veces evalúo nuestro servicio comparado a lo que nos enseñaron ese día y digo, no, todavía no lo estamos practicando. Un sermón de hace, ¿qué? 20, un mes tal vez. Y todavía no lo estamos practicando y se ve en nuestro servicio que no lo estamos practicando. Mi hermano y mi hermana, hay que llegar temprano a la iglesia, hay que madrugar. Me pregunto si eso es una actitud de servicio. Mi hermano y mi hermana, es que necesitamos que cubra este espacio y eso, pero ¿por qué el hermanito? ¿Y si le tocaba ir a él? Me pregunto si eso es una buena actitud de servicio. Eso muestra, mi hermano y mi hermano, que nosotros todavía no estamos ni siquiera practicando la enseñanza de hace un mes. No sé si estoy mal en el tiempo. Vea, mi hermano y mi hermana, el diagnóstico de la iglesia hoy en día es triste, muy, muy triste. Vemos a cristianos que actúan en las iglesias, pero viven en sus hogares. Y nos hemos convertido en eso, en buenos, ¿cómo diría yo? Actores y actrices que venimos y actuamos en la iglesia, pero en nuestros hogares realmente se ve lo que nosotros somos. Y eso se va a ver reflejado en nuestros hijos. Quienes tienen sus hijos, su vida se va a ver totalmente reflejada en ellos. Me gustaría traer a los niños de la escuela dominical y preguntarles versículos bíblicos. A ver, ¿cuántos versículos se saben? ¿Y dónde los aprendieron? Y sabe, algunos tal vez nos van a decir versículos que aprendieron en su devocional en casa. Esperaría que fuera así. Pero si no es así, mi hermano y mi hermana, otros están enseñando a nuestros hijos otras cosas que nosotros como padres no les estamos enseñando en el seno de nuestro hogar. Alguien decía y lo dijo muy bien, si tú no le enseñas a tu hijo a servir a Dios, el mundo le enseñará a no hacerlo. Y muchos hemos dejado a nuestros hijos en el mundo, a que el mundo les enseñe lo que está bien o lo que está mal. Porque nosotros en nuestros hogares no se lo enseñamos o se lo transmitimos de una manera oral, pero nuestras vidas reflejan algo totalmente distinto a lo que dice la palabra del Señor. Y perdónenme si soy dura, pero creo que Dios colocó este mensaje en mi corazón para evaluarnos. Yo no le digo evalúes, yo le digo evaluémonos. Y pensemos todos si nuestra vida realmente está siendo buena a los ojos del Señor. Porque a lo que nosotros le llamamos pecado, puede ser, o más bien a lo que nosotros no le llamamos pecado, puede ser que Dios esté muy disgustado con lo que nosotros estamos haciendo, porque no hemos ido a la luz de la palabra. Cuando Caín mató a Abel, ¿sabe cuándo lo hizo? Lo hizo justo después de terminar de ofrecer una ofrenda y un sacrificio. No lo hizo antes. Él fue, mostró su mejor cara delante de Dios, llevó el mejor sacrificio, porque la Biblia no dice que Caín hubiera ofrecido un sacrificio inferior. La Biblia dice que él fue y llevó un buen sacrificio.
Y cuando va y ofrece su sacrificio, inmediatamente después de ofrecer ese sacrificio, ¿qué fue lo que hizo él? Después de ser confrontado y después de ver que Dios vio con agrado el corazón de Abel y su ofrenda, ¿qué fue lo que pasó en el corazón de Caín? ¿Lo recuerdan? Se llenó su corazón de rabia, de ira contra su propio hermano. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue y lo asesinó. Y esto ocurrió después de la ofrenda. ¿Saben? A veces los peores problemas que usted puede llegar a tener son cuando usted recién va saliendo de la iglesia. Después de haber levantado manos santas, después de haber adorado al Señor, de haber servido al Señor, y justo afuera le espera un problema. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Poniendo en acción la palabra que recibió? ¿O usted va a reaccionar de otra manera, tal vez dando, no sé, otro testimonio que no es el mejor? A veces, mi hermano, no va a ser extraño que muchos hogares tengan estos conflictos después de llegar de un servicio de adoración, o muchas veces después de salir de un retiro espiritual o de haber tenido una experiencia especial con el Señor. Y después de eso muchas veces vienen las peores caídas. No sé si usted lo sabía. A veces decimos, uy, tremendo ese pastor que cayó, uy, tremendo ese líder que cayó, mi hermano. A veces esas cosas nos pueden pasar a cualquiera de nosotros. ¿Y sabe por qué nos pueden pasar? Porque cuando nos sentimos en lo mejor de nuestra relación con Dios, es cuando nos confiamos. Y cuando nosotros nos confiamos, entonces dejamos de buscar al Señor. Y a veces nos damos el champú de decir, ay, yo estoy bien con Dios. Yo estoy bien con Dios. Ay, mi hermano y mi hermana, a veces pienso que si Dios mirara realmente nuestro corazón, el único que puede determinar realmente si nuestra relación es agradable delante de Él, es Él mismo. Y creo que muchas veces nos llevaríamos sorpresas. Tal vez el Señor diría, ay, hijo, hija, si oraras un poco más, si leyeras la palabra todos los días, si entendieras que estoy buscando un buen testimonio en ti, que tú muestres, no a los demás, sino a tu propia casa realmente quién eres tú. Mi hermano y mi hermana, la integridad no es un asunto de una fachada, quizás los domingos en la iglesia o los días que vamos al trabajo. Es un asunto del corazón y es un asunto de todos los días en la casa. ¿Cómo puedo entonces hacer posible que la integridad se manifieste en mi vida? El Salmo capítulo 101, el versículo 2, tiene la clave, pero no sé si usted la notó. Salmos capítulo 101, verso 2. Entenderé el camino de la perfección, ¿cuándo? ¿Sabe qué quiere decir esto, mi hermano y mi hermana? Que para que yo pueda andar en integridad, yo no voy a poder hacerlo solo. Yo no voy a poder hacerlo sola. Yo necesito de la ayuda del Señor. De lo contrario, mi vida solamente irá de caída en caída, de caída en caída. Pero si yo estoy pegada de la mano del Señor, dice la palabra que el Señor me llevará como de gloria en gloria y de victoria en victoria. Eso dice la palabra. Pero para eso se necesita que yo esté en la presencia del Señor. Es la presencia de Dios lo que causa en mi vida la integridad, lo que trae a mi vida como resultado el estar con Él. A veces la conciencia que yo poseo de estar delante de la presencia del Señor, el hecho de estar a la luz de su mirada, el hecho de estar dentro o fuera de mi hogar y saber que tengo que portarme afuera como me porto adentro de mi casa, eso es lo que el Espíritu de Dios va a hablar a mi corazón. Vean, hermanos, la realidad de nuestras vidas es que en muchas ocasiones nosotros hemos dado muy buenos espectáculos. Unos buenos de que somos, mejor dicho, aquí no rompemos un plato. Hay un dicho popular que dice, a veces cuando uno ve a un niño inquieto, ¿sí? Y de pronto lo ve así sentadito y calladito y usted dice, mire, ese niño no rompe un plato. Pero cuando usted se da cuenta, ha quebrado toda la vajilla. Y a veces nosotros como cristianos nos podemos ver delante de los demás así como un buen espectáculo, como si nuestra vida en el hogar fuera una buena obra de teatro. Y nos preocupamos más por la reputación. ¿Sabe qué es la reputación? La reputación es lo que los demás piensan de mí. Pero el Señor no quiere trabajar solamente en nuestra reputación, en lo que los demás piensen. El Señor quiere trabajar en nuestro carácter. Y mi carácter es lo que yo soy, no lo que los demás ven. Yo puedo fingir ser muy buena gente,
Yo siempre digo, una de mis debilidades, mi hermano, y yo siempre lo confieso así, que digo que el Señor todavía sigue trabajando en mi vida eso y espero que siga trabajando en mí y que yo pueda permitírselo al Señor, es mi carácter. Yo tengo un temperamento muy volado, muy fuerte. Y el Señor tiene que seguir trabajando en mi corazón eso, y yo soy muy consciente. Y todos los días le pido al Señor y expongo mi corazón al Señor y le digo, Señor, ayúdame. Y cuando me equivoco trato al máximo de, Señor, por favor, ayúdame. Y si tengo que pedir perdón, ayúdame. Porque a eso a veces se le suma que somos orgullosos, ¿no? Entonces nosotros decimos, no, o sea, el problema es de los demás, ¿no? Y utilizamos lo que en psicología se llama el efecto espejo. ¿Sabe cuál es el efecto espejo? Cuando a usted le dicen algo, entonces usted pone un espejo y dice, no, qué pena, no soy yo. Es la persona, es que yo soy así porque fulano de tal influyó para que yo fuera así. Entonces todo el tiempo mantenemos un efecto espejo en nuestras vidas, culpando a los demás de las cosas que están pasando, cuando en realidad somos nosotros quienes debemos evaluar nuestro corazón. Vean, mis hermanos, Dios no quiere trabajar solamente en nuestra reputación. Dios quiere trabajar en nuestro carácter y Dios quiere que nosotros llevemos fruto en nuestro corazón, y ese fruto lo van a ver los demás. Ese fruto lo van a ver los demás. A veces es triste, mi hermano, porque en las iglesias donde nosotros hemos estado y bueno, los que hemos tenido oportunidad de visitar iglesias, nos encontramos con muchas cosas, unas cosas buenas y unas cosas no tan buenas. Y yo creo que quienes visitan nuestra iglesia pasará exactamente lo mismo. Encontrarán cosas buenas y encontrarán otras cosas que no son tan buenas. Sin embargo, he visto a personas que, ay, mi hermano, usted les ven un testimonio intachable afuera, pero en su casa, a veces usted los ve incluso que son muy generosos con personas externas, pero a veces con los de su propia casa no hay generosidad. A veces con los de nuestra propia casa, ahí es donde sale muchas veces todo lo malo que puede haber en nuestro corazón. Y les digo esto, mi hermano y mi hermana, porque todos necesitamos evaluarnos hoy a la luz de la palabra. Esto no es algo para usted y que no aplique en mí. Yo creo que esto es algo que todos tenemos que evaluarnos a la luz de la palabra. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida delante del Señor? Y si en eso nosotros estamos siendo testimonio para los demás. Creo que alguien decía hoy en el discipulado, ay, es que si es así, eso es mejor no decir que somos cristianos. Sí, es verdad. Y yo le decía, sí, mira que lo que estás diciendo es cierto. Muchas personas dicen, es mejor que yo no diga que yo soy cristiano. ¿Por qué será que usted prefiere decir que usted no es cristiano? Quizás porque no lo es, de verdad. Quizás porque en realidad nuestra vida no está mostrando a Cristo como debe ser. Cuando usted es un verdadero creyente, mi hermano, usted va a querer que los demás conozcan al Dios que usted tiene. Y usted va a querer que los demás realmente conozcan al Dios que cambió su vida, que trastornó su mundo, que lo llevó a la salvación. Yo no sé si es que esa no es una buena noticia para compartir. Para mí es la mejor. La mejor noticia que usted le puede dar a alguien es que esa persona pueda llegar a la salvación, que pueda acercarse al Señor. Y cuando usted lo puede hacer a voz en cuello, quizás su vida también está mostrando rasgos de que en realidad nosotros hemos sido transformados por el Señor. Yo creo que cuando el salmista escribió esto, entendía que uno vive más en su casa que en la iglesia. Por eso él no dijo, en la integridad de mi corazón andaré en medio de la iglesia, ni tampoco dijo, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi trabajo, porque él sabía que la integridad de su corazón él la iba a mostrar realmente en el lugar donde todos nos conocen como realmente somos, que es en nuestro hogar. Por eso dijo David, en la integridad de mi casa, yo quiero andar en medio de mi casa en esto, en integridad. Mi hermano y mi hermana, hoy solo quiero cerrar con una cita de Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 al 9. Y quiero que con toda la honestidad de nuestro corazón pensemos si lo que los demás piensan encaja con lo que piensa Dios de mí. Y escuche lo que le digo, no es lo que piensa usted de usted mismo. Porque si lo llevó a lo que piensa usted de usted mismo, la salvación, mi hermano y hermana, muchos pensaron que la alcanzarían por buenas obras. Hay muchos
que les decía que piensan que son salvos, pero en realidad no lo son, porque sus frutos no están mostrando que realmente haya salvación en sus vidas. Y miren la instrucción que el Señor les da al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, hablando de la palabra, y me pregunto, ¿quién es el que tiene la responsabilidad de enseñar la palabra a sus hijos? No es la iglesia, aunque la iglesia contribuye. Pero ¿quiénes son los que tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos todo lo que ellos conozcan del Señor? Los papás. Y el Señor se los dijo, miren, ustedes padres, ¿qué tienen que hacer? Repetirán estas palabras a sus hijos, les hablarán de ellas, ¿cuándo? ¿Estando en dónde? En la casa. ¿Cuándo fue la última charla que usted tuvo con su hijo acerca del Señor? Pero mejor aún, quiero preguntarle algo. ¿Cuál fue la última vez que usted realmente se sentó con su hijo a preguntarle, ven hijo, hija, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que estás viendo tú de mí? Y compare lo que piensa su esposo, su hijo, su hija, las personas con las que usted vive, con lo que piensan los demás afuera. A ver si de verdad encaja. Y si eso no encaja, mi hermano, preocúpese. Ahora, no se vaya a sentar con su hijo a decirle, y si no me dice lo que estoy pensando, vea, ¿no? ¿Cierto que yo soy buena gente? ¿Cierto que sí? No, así no se vale. O sea, usted tiene que hacer un trabajo consciente de realmente si estamos siendo íntegros. ¿A dónde repetirá usted estas palabras? Estando en la casa, ¿y dónde más? Y andando por el camino. ¿Y por dónde más? Al acostarse. ¿Y cuándo más? Cuando te levantes. O sea, ¿cuándo, mi hermano? Todo el tiempo. Me pregunto y le pregunto, ¿lo estamos haciendo así? Ay, pastor, es que usted no sabe cómo es mi día, usted sabe el trabajo, las cosas, yo pues no me queda tiempo. Pues mi hermano, no sé si usted le diga lo mismo al Señor el día que el Señor tal vez se lo pregunte. Y repito lo que escuché hablar a alguien, si usted no le enseña a sus hijos, no solo con sus palabras, sino con su testimonio, a servir a Dios, el mundo le va a enseñar a no hacerlo. Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Verso 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Fíjense que todos estos 3 versículos tienen que ver en su gran mayoría con la casa, con lo que nosotros descuidamos. Hay hijos de pastores que se han suicidado. Hay hijos de líderes de iglesia que se han suicidado. Y me pregunto si tal vez estas cosas puedan ocurrir porque ellos no vieron en sus padres quizás un modelo a seguir real. Me pregunto si eso pasa porque tal vez en sus corazones y en sus vidas ellos escucharon la palabra y se la saben, pero eso nunca llegó a su corazón. Y eso me preocupa. Y yo quiero dejarle esto en su corazón también, mi hermano y hermana. Hay mucho trabajo por hacer. Y el trabajo no solo en la iglesia, gracias a los que sirven en la iglesia, pero el primer trabajo que usted tiene que hacer, ¿en dónde lo debe hacer? En su casa. Escuchaba esta semana en una predicación que el pastor hablaba, un pastor que hablaba acerca del hogar y decía, con todo este movimiento de liberación femenina, decían que, bueno, las mujeres podemos hacer lo que queramos, y las mujeres al poder, y todas dicen, no, eso no lo dice. Amén, no. Pero entonces ese movimiento feminista nos ha llevado a las mujeres a ponernos por encima del varón, y él decía, miren, la Biblia según el diseño original de la Escritura dice que nosotras estamos llamadas a estar sujetas bajo una autoridad, y esa autoridad debe sujetarse a Dios, y nosotras estamos llamadas a sujetarnos a ellos en respeto y en amor. Eso dice la palabra. A veces nosotras somos buenísimas en olvidar eso. Y entonces nosotras queremos mandar y hacer y decir, pero ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es que nosotras estamos sujetas al varón. Pero la instrucción para el varón es que el varón debe cobijar a su esposa, a sus hijos, de una manera espiritual, no solo material, sino espiritual.
Por eso, cuando el Señor hablaba esto, les decía a los padres, y quienes estaban encargados en la instrucción de la palabra no eran precisamente las mujeres en su hogar, eran los varones. Yo sé que hay mujeres que son cabezas de familia, y cuando son cabezas de familia usted está llamada a llevar esa instrucción en su hogar, cuando usted es la cabeza del hogar, cuando no hay un esposo. Pero cuando lo hay, lo ideal es que quienes hagan esto en casa sean los esposos, los varones del hogar. ¿Dijo alguien? Báileme ese trompo en la uña. Así que mi hermano y hermana, yo quiero dejarle esto en su corazón. Y quiero que usted evalúe, o más bien que juntos evaluemos, si nuestra vida realmente está agradando al Señor, como dice su palabra. Si realmente yo soy honesto con lo que hablo y actúo, si realmente yo pago mis deudas, no me escondo de mis deudores, si yo no miento, si tal vez estoy siendo responsable con las cosas que tengo que serlas.